Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola, soy Selene Londoño y en este capítulo de Para Estar Bien me acompaña Andrea Gómez. Andrea, ¿cómo estás? Cele, muy bien, muy contenta de estar aquí, de hacer parte de Tu Salud Guía. Gracias a ti por estar aquí. Gracias por co-crear juntos este nuevo proyecto llamado La Risa que Sana. Cuéntanos un poquito acerca de esto y también cuéntanos quién es tu primer invitado. La risa que sana, qué frase tan bonita que además se te ocurrió a ti. Nuestro primer invitado, les voy a decir de quién se trata y ya después les cuento por qué es tan importante que él esté acá. Se trata de Crisanto Vargas Vil, uno de los humoristas más reconocidos de Colombia, de Antioquia, pues para quienes están en el exterior también, ha hecho sus giras y sus programas se han visto en diferentes partes del mundo. Y La Risa que Sana quiere enfocarse en cómo esas personas que hacen de la risa un modo de vida también logran que se convierta en su manera de sanar y de sobrellevar muchos dolores que por esa labor de comedia, de escenarios, de shows, de risas, pues no vemos. Si son humoristas que padecen algún trastorno mental, depresión, ansiedad, y en el caso de Crisanto, pues él ha hecho de eso una bandera en su vida y ha querido ayudar a muchas personas a través de su testimonio y por eso lo tenemos en La Risa que Sana. Así es, definitivamente no se pueden perder este podcast porque vamos a aprender mucho, vamos a aprender desde el amor, acompañar a esas personas que tienen unos diagnósticos específicos, desde la depresión hasta inclusive ataques de pánico, como probablemente él nos lo va a contar en la entrevista, así que no se desconecten, vamos a aprender muchísimo para cuidar juntos la salud mental. Andrea, gracias nuevamente por estar aquí y por hacer parte de Tu Salud Guía. Qué bonito estar acá, qué bonito saber que hay espacios como Tu Salud Guía en los cuales podemos darle esperanza a muchas personas. Los dejo entonces con Andrea y con su invitado Vargas Vil. Hace ya muchos años, no vamos a decir tantos para no entrar en detalles, yo hice una entrevista, estaba empezando mi actividad como reportera en uno de los canales regionales y entrevisté a un súper personaje para mí, Crisanto Alonso Vargas Vil. En ese entonces mi compañero camarógrafo le dijo, Crisanto, ella hace imitaciones. Y yo dije, pues ¿por qué le contó eso? A los pocos meses recibí una llamada que a mí me alegró la vida y yo creo que me cambió la vida también en buena parte, porque me dijo, Andreita, voy a hacer el manicomio de Vargas Vil de nuevo, ¿quieres hacer unas voces conmigo? Y ese es Crisanto Alonso Vargas Vil. Yo le dije que sí, aquí está, es un hombre que admiro, que quiero mucho, con quien tengo toda la gratitud y hoy está aquí con nosotros en La Risa que Sana. Cris, qué alegría volverte a ver. Volverte a ver, sí. Sí. Como dice la canción de Juanes, que me gusta muchísimo. Eso de volverte a ver, Andreito, para mí lo mismo y la verdad que son momentos de felicidad, uno reencontrarse con las personas que uno realmente quiere, porque estamos en un mundo de mucha hipocresía, lastimosamente. Cuando a mí me hablan de amigos, yo como que me quedo un poquito pensativo y cuando se toca el tema, mucha gente se ofende cuando uno es como tan sincero. Yo jamás he sido irrespetuoso con eso, pero el valor que tengo por la amistad es sagrado. Qué bonito eso, Cris, y por eso tanta gratitud porque estés aquí. Todo el mundo te conoce como uno de los grandes humoristas, como un hombre que hizo uno de los programas de humor más exitosos, creo que el más exitoso de la televisión regional, un hombre que siempre está riéndose, que siempre tiene personajes, que siempre sabe hacer la imitación justa en el momento preciso.
pero pocos saben que ese hombre que Poco lo produce conocen, tantas como risas. lo conozco yo. Sí, señor. Como dijera mi hermanita Elenita Vargas. La gente me pregunta, ¿Elenita Vargas más? ¿sí? Y digo, sí, porque tengo una hermana que se llama Elenita Vargas. Ah, mire, Sí. entonces usted sí es el hermanito de Elenita Vargas. Ajá, sí. Y ese hermanito sobrelleva una carga emocional bastante pesada. Sí. Y yo creo que en este caso sí es muy preciso decir que la risa te ha sanado y te ha ayudado a ir curando poco a poco. ¿Hace cuánto, Cris, te diagnosticaron primero ese trastorno de ansiedad y cómo fue? ¿Qué fue lo que te dio para que finalmente se supiera qué era lo que te pasaba? Yo no recuerdo el año exactamente cuando me diagnostican a mí la ansiedad y los trastornos de pánico, que no sabía qué era eso. Yo estaba una noche grabando en un estudio de grabación para Disco Fuentes, estábamos terminando un trabajo que por agotador que sea, pues es la felicidad de uno. Claro. Y yo llego a mi casa. Porque también sos cantante. Es que Pues, casi que ninguna de las ramas del arte se te ha escapado, todo atravesado por el humor. Yo hago el ridículo con todos los elementos de lo artístico. Entonces, pues yo llego a mi casa y valga contar, describir un poquitico el panorama. Una casa muy linda, que me la había soñado. Ah, no, es que yo tenía la casa más linda, no era en el poblado, eso sí le aclaro, era en un sitio más bien al norte, no muy al norte, pero era por el lado de la Pilarica. Una casa que cuando yo grababa el programa de televisión Recorcholis, yo la veía y decía, qué casa tan linda, esos ventanales, esos colores, ese jardín. Y entonces me fijé tanto en ella que algún día llegó a ser mía esa casa. Wow. Entonces, no, yo no me la creía. Era casa, un sueño hecho realidad. No, pero un sueño, o sea, una casa de película. Y esta casa es mía, y me hago unos propósitos. Y en esa casa llegó mi primer hijo. No, ya había nacido Julianita. Sí. Julianita fue mi primera niña, pero no tuve la oportunidad, por muchas circunstancias, de disfrutarla, ¿no? Porque no fue mi matrimonio. Pero entonces llega Juan Pablo de Dora, los niños y yo. Dora, los niños y yo. Entonces llega Juan Pablo, mi hijo, y yo me iba a morir. No, es que yo no podía. O sea, era como la vida perfecta. No, yo dije, si yo soy creyente, si yo creo en Dios, ahora con esta criaturita aquí, pero por Dios, yo hablaba con Dios, dije, ¿qué es esta maravilla? Y como yo le hablaba tanto cuando estaba en el vientre de la mamá, ese muchachito me miraba. Era hermoso, su cabellito le brillaba con el sol porque era como de cuento, unos crespitos de oro. Y yo jugué tanto y estaba tan maravillado. O sea, yo la verdad, en vez de reír, yo lloraba todos los días, pero lloraba todos los días antes de irme a la radio, lo cargaba. Bueno, no me faltó sino amamantar a mis hijos. Sí. Yo me los disfruté demasiado. Yo quería estar con ellos todo el tiempo. Jamás me quedaba en la calle con un amigo que tomando una cerveza, no es que me haya olvidado los amigos, pero no, era de esos de la radio que me quedaba por ahí en la calle haciendo cualquier cosa. No, mi felicidad, mis hijos. Estar en tu casa. Y entonces yo ahí sí podría decir que era el hombre más feliz del mundo, y a la hora de llegar a estar con esa criaturita, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Es que no es que hay que mirar los hijos de los otros y no los de uno, pero ¿qué es este milagro tan patente, tan bello? Y bueno, llegó una noche a mi casa, me acuesto normalmente cuando siento, para mí, yo sentí un infarto. O sea, empecé que estaba la sudoración, empecé a hiperventilar. Sentí como dicen las viejitas, sentí que el mundo se me estaba yendo, querida. Entonces yo sentí como que yo no me dominaba y yo no me atreví a decirle a Dora, que era mi esposa, pues mi única mujer que he tenido. Y entonces, porque ella es una mujer tranquila, calmada, yo le dije, Dora, me estoy ahogando y me voy a morir. Me dijo, no, esté tranquilo. Cuando yo sentí que realmente me iba a morir, porque ya sentí que el corazón se me iba a salir, que el cerebro se me iba a explotar. Y dije, sí, esto es un infarto, como me lo han pintado a mí, además porque la historia clínica mía es de mi papá, murió de angina de pecho, tengo un hermano que le han hecho muchos bypass, eso parece un oleoducto de esos que vuela el LN, tiene remendado todo el cuerpo. Entonces la historia mía del corazón entonces yo dije, se me llegó la hora. Estaba yo en mis 32 años. Muy Y joven. entonces ahí yo pasé de decir, gracias Dios mío, qué niño tan lindo, cuando yo cogí
a Juan Pablo con los últimos hálitos que me quedaba como de vida, porque yo me moría ese día, lo cogí, bajé del segundo piso, me fui al jardín, que era muy lindo, y miré al cielo, miré la luna, y yo dije, puta, ¿cómo es que me...? Yo no renegué contra Dios, por sí como contra la vida. Yo dije, puta, ¿cómo no me dejó disfrutar más de mi niño? Claro, y en este momento donde todo es perfecto. O sea, eran 3 meses. Yo dije, puta, ¿cómo se me acaba la vida? Porque yo sentía ya que era lo último. Yo ya no estaba respirando, ya estaba mal. Y entonces ya salí para la clínica cardiovascular y yo sentía que no iba a llegar vivo. Y sí, ya estaba morado. Y ahí repito, que les digo a los que me están viendo, estaba hiperventilando. ¿Qué es hiperventilar? Estar tomando aire y no respirar, sino hiperventilar. No respirar como hacemos normalmente, que yo tomo el aire y lo boto, sino que tomar el aire y entonces el cerebro se va quedando sin oxígeno. El cerebro, y entonces a la vez el torrente sanguíneo se va deteniendo. Entonces yo empecé que no sentía los pies y no sentía las manos. Entonces dije, yo ya estoy muerto. O sea, antes de llegar a la clínica, yo dije, ¿cuánto faltaba? Yo dentro de mí decía, ¿cuánto faltaba para llegar a la clínica cuando yo me morí? Yo es como el comentario que yo dentro de mí decía, yo estoy muerto, yo ya estoy muerto. Ya me tocaba y no sentía nada. Cuando llegamos a la clínica, gracias a Dios estaba cerquita la cardiovascular. Y aquí hay una historia simpática. Yo en esa época terminaba de hacer Recorcholis, que era un programa de Teleantioquia, para quienes no lo conocieron, y estaba haciendo... Teleantioquia es, Cris, para los quienes nos ven en otros países, un canal de televisión de aquí de Antioquia. Entonces, y es muy reconocido. Teleantioquia, que también le decían Telearepa, por el canal nuestro, pues necesitaba desde luego un programa de humor, y yo me le medí para ser el programa más pobre de la televisión, como decía Chespirito, el programa más visto de la televisión mexicana, el nosotros el más pobre de la televisión santuariana, bueno, en Antioquia. Un programa muy humilde, demasiado humilde, porque no reflejaba lo que yo hacía realmente en la radio, sino que pasamos a hacer un programa muy sencillo, pero bueno, fue demasiado exitoso. Mucho. Y yo jamás en mi vida me imaginé haciendo un programa que fuera de bromas, pero como no había presupuesto y no se acomodaba al estilo que yo quería hacer, un programa de crítica política, a mi estilo, era otra cosa distinta, pero había que hacerlo porque ya el canal arrancaba y me necesitaban ahí. Entonces, eso lo explico. Y todo el mundo en ese entonces reconocía al Crisanto de Recorcholis. No, o sea... Claro. Entonces llega ese Crisanto a la cardiovascular. Era una obligación casi que todo el mundo ver ese programa. Era sagrado ver el programa, para nuestra generación era sagrado. Era sagrado. Entonces llego yo, me bajo del carro y mi esposa pues hace señal al señor que está en la portería, al que está cerquita, para una camilla o una silla, porque yo no podía caminar. El señor rápidamente arrima con una silla, apenas me veía, ¡ah! Yo lo conozco, y se volvió con la silla. No, a mí no me la hace. Y yo, no puede ser. Entonces me tocó llegar arrastrado a urgencias, inmediatamente pues... Pensó que era una broma. Pensó que era una broma. Me colocan oxígeno y empiezan pues desde luego, que era lo que tenía, el electrocardiograma, lo primero el electro, y ya vienen como los tranquilizantes. Si no estoy mal, la primera pastilla que me entregan es Sanas, que he escuchado pues muy recurrente que es la pastilla que le entregan a uno para calmarse. Me colocan, me inyectan un tranquilizante, electro sale bien, no, para la casa, todo tranquilo, no pasa nada, el corazón está muy bien. Y entonces, ¿cómo así que el corazón está bien? Claro. Y yo sentí que estaba muerto y era aquí en el pecho. Entonces yo dije, será como Papermate que tiene 2 corazones, será que este me falló y de pronto tengo otro. Y dije, ¿será que yo tengo 2 corazones? De pronto sí, me está fallando. Nos fuimos para la casa y a la media hora ¿Otra vez? Ya empecé yo a gritar y yo no podía. Y entonces nos volvimos. O sea, para resumir, en una noche 3 veces fuimos a la clínica. Uy. Ya al amanecer a las 6, 7 de la mañana, porque empezamos como a las 2, a las 6 de la mañana ya un médico me revisó muy bien y me dijo, hermano, lo que yo le puedo recomendar, no le voy a mandar medicamento, ni terapia, ni nada, yo te veo muy bien. Cómprate un perro, así me dijo. Entre Charlie y entre Sergio, cómprate un perro y sal a caminar. De pronto es que estás estresado por mucho trabajo y yo pues, uno le hace caso al médico. Bueno, de ahí, de yo pasar a que ya no podía dormir, de que me había descubierto que estaba depresivo, pues vienen los trastornos, lo que exactamente era un trastorno de pánico lo que yo estaba sufriendo. Sí. Entonces hay que distinguir muy bien. La depresión como tal, es el estado que llegamos nosotros a sentir tristeza, al ver el mundo de otro color o de ningún color.
es gris. Es O sea, gris. es gris, Como totalmente dice gris. O sea, Jorge Calle, el como psiquiatra. como dice Sí. nuestro psiquiatra, pues estamos de acuerdo. Nosotros depresivos, bueno, yo ya no yo voy a decir que voy a ser agradecido con la vida y decir que fui depresivo, ya, estoy muy superado. Pero el depresivo empieza a ver como un cristal gris en donde puede ser un jardín de los colores más lindos, todas las aves de la naturaleza verlas y las vemos color gris. Y no hay un motivo, ningún motivo que nos aliente a decir, me voy a levantar, quiero estar muy bien, voy a una película, voy a jugar fútbol, voy a compartir con mis hijos. No. Síntomas del depresivo. Estar encerrado, no querer contestar, no querer hablar con nadie, o sea, que Cris, eso vino después de los trastornos de pánico y se daba a la par el estado depresivo y te siguieron dando esos sí, trastornos. el psiquiatra explica muy bien, una cosa es la depresión, otra los trastornos de pánico, pero yo sentí que los trastornos de pánico y descubrí que yo era había sido un joven y un niño depresivo. A mí nadie me lo había dicho. Nadie me lo había dicho porque yo guardaba como por decir una cajita de amargura en el alma y muchos dolores, tenía dolores de niño. Que no expresaste nunca. Un montón de miedos guardados acá en el pechito y entonces ya uno con el tiempo, a ver. Entonces, esto ya es una parte muy cultural. Realmente yo no nací en el campo, o fui el último, porque yo nací en un hospital. Mis hermanos, todos los partos los atendió mi papá. Mi papá atendió 20 partos a la luz de una vela los atendió. Y bueno, yo no tuve esa dicha, porque me hubiera gustado que mi papá hubiera atendido el parto mío. Yo nací en el hospital del Carmen, atendido por monjitas, y las monjitas me querían robar. Yo creo que de ahí vino. ¡Ay, Dios! De ahí vino el trastorno. No. Entonces sí me tocó parte del campo, pero no me tocó toda la cultura de nuestros padres, que la correa o el castigo Claro. para esa época era, si no hizo la tarea, si no terminó de traer la leña o cargar el agua, te va a tragar la tierra. En ese tiempo a mí me quedó marcado que el diablo me iba a salir o me iba a llegar, entonces las noches mías eran eternas, esperando por dónde era que iba a aparecer el diablo o cuándo me iba a tragar la tierra. Yo me la pasé sin quererles contar a ellos. Ni a papá Lleno ni a de mamá. miedos y de angustia, y un niño que obviamente Exacto. no sabe cómo tramitar. Cris, ¿esos trastornos de pánico alguna vez te dieron antes de alguna presentación? ¿O cómo los manejabas y sentías que de No, pronto a mí- ya iban a mí, llegar? yo tal vez tengo el recuerdo que una vez en Nueva York, estamos terminando un show. Sí, terminando un show y alguien del público, era un médico, me dijo, te estás tocando el pecho, ¿no es cierto? Involuntariamente no había, y yo dije, sí, y era que me están dando. Pero ahora que recuerdo, sí, de pronto fue en Cali que sí o sea, fue muy escaso que eso pasara. O sea, en el momento en que estás trabajando y haciendo lo que te gusta, como que eso es muy importante contarle Claro. a la gente eso, ¿no es cierto? De que uno de pronto está haciendo lo que a uno le gusta, y está haciendo con tanta emoción como que ese es el contenedor de lo que viene. Es Y- que también has comentado, Cris, que, bueno, estás en tu condición de depresión, que ya la manejas, que ya está siendo tratada desde hace muchos años, pero que cuando estás en el escenario es otro Crisanto el que aparece y se olvida cualquier dolor, cualquier tristeza. Eso es muy bueno lo que me está diciendo Andrita, porque uno va por la calle y la gente dice, ahí viene, vamos a ver si nos hace reír. Otra cosa que me dice la gente también, qué pena que ellos no saben. ¿Y cuál es el chiste? Yo no cuento chistes, ¿no es cierto? Yo no soy cuenta chistes y no tengo nada contra el cuenta chistes, no, ojalá, porque es que yo soy creador y contador de mis historias, lo que yo hago. Y si a mí me ponen un castigo es contar un chiste, porque es que yo digo, algún día uno contar un chiste y que de pronto el público se lo sepa, entonces, pues cosas como esas. La gente está esperando siempre al payasito, al que viene por ahí, Sí. y esa es la parte dura. Entonces, contarle eso a una persona que no lo distinga a uno y que lo admire y decirle, bueno, es que, pero usted ¿por qué tan serio? Y llegar a la parte de decir, es que yo soy depresivo. Y usted comediante y depresivo. Claro, la gente no, Entonces, eso no le parece lógico. No le parece lógico. Pero alguna vez sí me pareció duro cuando una vez me dio una doctora, médico. Y fui a otra cosa y le comenté. Y también ella me dijo,
Me dijo, ¿pero cómo así? Le dije, doctora, pero ¿cómo así? Ahí sí lo extrañé bastante. Dije, pues, ¿de qué estamos hechos? Dije, por comediante que sea y por famoso que sea, pues, soy sangre, soy huesos, células, normal. Y entonces, ahí empieza como lo complicado. Ya en el grupo de trabajo que tenía, mis conversaciones y mis explicaciones, lo que me transmitía a mí el psiquiatra, yo lo transmitía a ellos y les hablaba de partes que de pronto eran muy científicas. Les hablaba del punto azul, les hablaba del simpático y el parasimpático, donde tenemos las alarmas en el cerebro, que para un depresivo cuando tiene un susto, perdón, para una persona tiene un susto, puede ser de un disparo, o que se le atravesó o vio caer un avión o un carro casi pues la persona normal, pues, ¿qué hace? El ser humano es perfecto y el cerebro sí que es cierto. Entonces empieza a regular esas alarmas y de pronto dicen, ¿qué pasó? Yo, no, es que un carro casi se me viene encima y, venga, tómase una, que dicen aquí en Antioquia, en cualquier parte, venga, tómase un aromático, tómese una agüita y se le va calmando. Entonces, ese susto ya contando, fue que hace rato pasó eso, pasó, hasta que se llega a la normalidad. Sí. Nosotros, los que sufrimos alguna vez de depresión, las alarmas se disparan y van creciendo. En vez de mermar, se van aumentando, hasta por un tiempo de 40 minutos. Entonces, imagínense, ese susto se va multiplicando. Entonces, llega un momento en que uno siente que la cabeza se le va a reventar. Claro. Esas son las situaciones que uno va viviendo. Entonces, ya tú pasas a la parte profesional. Sí, ¿cómo surge en medio, bueno, ese niño que creció con tantos miedos, con una tristeza profunda, y no sé, Cris, si estás de acuerdo, pero creo que hay personas tan geniales y con un talento tan único, y tal vez esa tristeza a la vez es inevitable, es como personas que sienten demasiado la vida. Yo tengo que decir, poniendo tu pie de la frase que acabas de decir, yo tengo que agradecerle mucho a la vida, porque es que de mis 20 hermanos, cualquiera, hombre, somos como 8 mujeres y 12 hombres. Es que hasta mi papá, que se confundía cada rato para ver cuántos éramos. Claro. Cualquiera estaba llamado a ser comediante en mi casa, cualquiera. ¿Ah, sí? Cualquiera, menos yo. O sea, el humor siempre estuvo menos en yo, la porque familia. mi papá, bueno, ubícame, mi papá era un cosiaca, que era un cosiaca, mi papá era culebrero, trovador, cantante, compositor, le escribía los discursos a los políticos, los diplomas a los estudiantes, mi papá era el de los números y las letras en el municipio, mi papá era un topógrafo empírico, mi papá era un tipo feliz, alegre, mi papá era ya conté que era culebrero, Sí. mi papá era el médico del pueblo, mi papá curaba las heridas del alma y tenía pócimas para curar los dolores del alma y los físicos también. Que en la época de nosotros, recuerdo estaba muy pequeñitico cuando la pandemia de esa época fue el carranchil. Dicen que los ricos se le ríen, los pobres carranchil. Entonces mi papá se inventó una pomada para el carranchil, mi papá era refundido, claro. O sea, y era eso todo. eran las filas en el pueblo comprando la pomadita para el carranchil. Y mi papá después mi papá se inventó una crema para la calvicie y preciso. Todos nos quedamos calvos, buenísima, vea. Doy fe de que sí le servía. Y entonces yo, siendo el niño tan retraído, siendo el tímido, digo, ¿cómo se van abriendo? Abriendo no, fui capaz de abrir camino. ¿Y cómo hiciste, ¿Cómo pude Cris? llegar? ¿Qué fue Porque lo primero yo que...? llego a la radio y la gente dice, ¿y cómo hizo? Porque estamos hablando de una época en que llegar a la radio o la televisión era Casi imposible. muy difícil. O fue que estuvo en Estados Unidos estudiando, sí, usted estudió en Estados Unidos, o es hijo de un gran productor o un creador de un canal. Y vos venías del santuario y eras hijo del boquisabroso. No, pues imagínate, yo llegué del santuario con un pantalón de terlete, bota ancha, una camisita que era la única que tenía, no conocía Medellín. Alguna vez llegó un loquito al pueblo, digo loco, Sí. un loquito, un trovador que se llama Paso de Reina, con sus muletas, Claro, y Paso se de regó el Reina. cuento en el pueblo. Hay un trovador, pero buenísimo. Y como conocían a los Vargas como trovadores, pero la verdad yo no había trovado con nadie, era mi hermano, y entonces me fui a verlo, por decir, en la cantina. Él trovaba en las cantinas y restaurantes rebuscándose la comida.
una figura muy caricaturesca, andando en sus muletas, unos ojos inmensos, afinadísimo, unas trovas espectaculares. Y yo me puse a verlo y la gente mía, hágale, trove con él. Entonces, de pronto yo le contestaba, nos hicimos amigos. Jaime Hernández, Paso de Reina, me trae a Medellín, me dice, inscríbase a Astrocol, que nunca que era eso, Astrocol, Asociación Colombiana de Trovadores, nunca había trovado con nadie. Paso el primer filtro, el segundo, el tercero, el cuarto, un montón de filtros, no he trovado con nadie, y llego a un festival de la trova. Y de ese festival, fui la primera noche de ese primer festival que organizó Astrocol, yo fui el primer finalista. Me enfrenté a los grandes. Tuve la suerte que le gané a 2 reyes, entonces me catapultó y llegué a la final. De ahí no me fue tan bien y esperé un tiempo a ver qué pasaba. Me presenté a la Antioquia y no pasé a comunicación. Yo sí pasé, pero no me dejaron entrar. Estábamos en esa... ¿Cómo llegaste a la radio después de la trova? Me llegó un telegrama de mi hermano. Telegrama que eran corticos, ¿no? Sí. Concurso Mentirosos en Medellín, espérenlo. Yo no le entendía a mi hermano qué era eso y empecé a mirar la prensa y anunciando que había un concurso nacional de mentirosos que por primera vez se hacía en el mundo, y entonces que en Medellín, y entonces del Tolima me vine aquí a Medellín y sí, habían cuenteros, culebreros, comediantes, trovadores y de todo. Me gané el primer concurso nacional de mentirosos en el 81, en el 82 no hubo, en el 83 volví y repetí el título. Me lo gané nuevamente, y entonces, pues, cuando eso, el periódico, el colombiano de Medellín, que era tan importante, los mangas que había, que no existían las redes, pues 2 páginas, y me pregunta el periodista, terminando como un juez, me dice, ¿algo más que agregar? Le dije, no, déle importancia a mi pueblo, que es lo que me gusta, porque yo aferrado a mi pueblo, el Santuario de Antioquia. Entonces, un título hacía 2 páginas que decía, un santuariano, rey nacional de los mentirosos. Y me preguntó a lo último, me dijo que cuál era como mi sueño en ese momento más grande. Y le dije, entonces yo le dije, ya terminando la entrevista, me dijo, ¿qué quiere? Le dije, yo sueño con hacer radio. Se publicó el periódico el domingo, y el lunes en la mañana, absolutamente todas las emisoras me llamaron. Mi Dios sabe hacer sus cosas, entonces vámonos para Caracol Radio. Pero a mí me llevaron a un programa de Baltasar Botero, no como a que hiciera un programa, sino que a una entrevista para mirar a ver si me dejaban dentro de ese programa de revista que era de varias... de variedades, se hablaba variedades, se hablaban hasta de todo. Se hablaba de cocina, se hablaba de jardín, se hablaba de actualidad, y entonces me pensaban dejar a mí en el programa. Y entro yo allá del programa, y ese señor que fue la voz, valga la redundancia, la voz de las Américas en Estados Unidos, un señor de mucho nombre, con los gafitas aquí abajo, mirándome, y hablaba duro. Bueno, y entonces ahora, después de cortes comerciales, deténganse los que van conduciendo, porque llega el coloso del humorismo, el hombre, el nuevo rey nacional de los mentirosos, personaje único, mejor dicho, me hizo una presentación, dijo, una locura de verdad, vamos a tener ahorita el nuevo rey, me presentó un comediante, yo apenas estaba dando el primer pasito, y salir de un sitio donde, digamos que era de borrachitos, a llegar yo a la radio ahí, y bueno, Vargas Vila, a ver cómo es. Yo nunca vi un micrófono. Muchas gracias muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo fue que usted dice. No, yo no. Yo decía, ¿cuándo me sacaron de aquí? Y yo miré allá al frente, estaba el presidente de Caracol y el vicepresidente, el otro me decía mirando así como que. ¿Cómo está el loco? Y preguntaban y trataban, y yo muerto del susto, y no fui capaz. Yo creo que al señor le dio de pronto como hasta lástima. Y yo, pues, si cree que puede hacer un programa, lo espero la semana entrante, tráigame un piloto. Tráigame un piloto. Vea, yo me sentía el hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz. Tráigame un piloto. Vea, arranqué, yo me fui volando. Yo no sabía andar en bus, ni tenía con qué. De Laureles me fui hasta el aeropuerto de La Guerrera a buscar a mi hermano, que tenía una charcutería allá, y tenía muchos amigos que eran pilotos. Le dije, hermano, me llamaron de Caracol, bonito llevar un piloto. Entonces yo entro a la casa, yo escuchaba un programa que había en Caracol que llamaba Vamos a Pueblear, de un señor Alfonso Gómez Barrio. Voy a trabajar con ese periodista. Yo dije, puta, yo le tengo miedo a los aviones y todo, pero que yo sé, un piloto. Entonces yo fui y hablé. ¿En serio? ¿Pensaste que era un piloto? Pero yo qué iba a saber, yo ni de un pueblo, que me digan... Conductor de avión, digamos. Un piloto, era un piloto, un señor que manejaba un avión. Te hablé con mi hermano, me dijo, no, cágale, venga, y fui a conversar con ellos. Mi hermano muy elegante, cuando sabían las compañías que no están ahorita, estaba ACE, estaba SAM, todas cosas. Entonces me senté con 2 capitanes en una charcutería que tenemos en el aeropuerto. Y entonces les decían, pero bueno, es de avión grande, es para helicóptero, es para avioneta. Y yo creo que es para una avioneta o helicóptero. De todas maneras, me voy con un capitán
muy amigo de mi hermano, se preparó de avión grande, Sí. por decir, de un Boeing, lo que quiera. Y otro que era manejar avioneta y a la vez también manejar helicóptero. Y te fuiste con él. Yo llegué, Caracol. Uno de ellos iba solamente con su camisilla aquí nomás. El otro sí tenía su saco aquí, Ajá. la mano, su kepis, muy elegante. Van a entrar para entonces nos sentamos ahí y ella como que extrañaba. Y entonces ya cuando abre la puerta, yo Vargas, mi doctor, usted me dijo que un piloto, yo traje 2. No puede Y ser. ese hombre ponía rojo y no aguanto y se fue para el noticiero. Se fue para el segundo piso, está el noticiero. Sí. Se fue para el noticiero y los periodistas. Y yo, vea, le dije a Vargas que trajera un piloto y mire lo que me trajo. Y como ellos sabían del programa, yo creo que Claro. todavía se están riendo. Yo me Claro. encuentro los periodistas de esa época todavía. Me ¿Y dijo, se ¿y dónde está acuerdan? el piloto? Y ya, la película ¿Dónde está el piloto? No existía todavía. ¿Y dónde está el piloto? Y entonces, después de que se burlaron de mí, me dijo, Crisanto, el piloto que estamos hablando es el primer programa, es la muestra en la radio y televisión. Se habla de piloto, es una muestra de lo que sabes hacer. Y entonces, bueno, la anécdota había que contarla. Muy Fue muy bonita. Busqué con quién hacer el programa, un muchacho que le gustaba mucho la radio, allá en Astrocol, la Asociación de Trovadores, le decían el ciego Duque, no porque fuera ciego, sino que al contrario, tenía unos ojos inmensos, muy Ajá. lindos, grande, usaba gafitas, alto, muy elegante. Y arrancamos con el manicomio Vargasville, en medio de mis dolores, de mis angustias y el no encontrar sentido a la vida, después de haber ido donde exorcistas, me hicieron regresiones, me llevaron donde las monjitas, me llevaron donde el famoso policía de la Estrella, donde el niño que con poder yo no sé en dónde, me hicieron operar de San Gregorio Hernández, me daban batidos de lechuga con 2 batidos verdes por la mañana, con marihuana, y no, nada, hasta que un día me dijeron, no, un momentico, me llama un profesional, me internan en la cardiovascular, me dice, un momentico, es que no hemos encontrado nada. ¿Le molesta que lo vea un psicólogo? Pues, ¿cómo me va a molestar? El psicólogo me dice, ¿le molesta que lo vea el psiquiatra? No, para nada. El psiquiatra me dice, ¿a usted le molesta si lo mando para un tratamiento a Cuba? No, para nada. Y me voy yendo así la vida, se me fue yendo hasta que me di cuenta que en esas historias poquita gente sabía que la gente estaba suicidando por eso. Y ahí empezó, cuando ya te remitieron al psiquiatra, ahí ya empezó tu acompañamiento. Lo primero que me dice el psiquiatra fue muy inteligente, muy joven, un psiquiatra muy joven, me dijo, de esto no te vas a morir, porque yo dije, no había. Entonces, eso que me lo dijo él, profesional, me dio un respiración, y igual a ese momento me colocó una pastillita bajo la lengua y ya me fui como tranquilizando para poder hablar con él, porque yo no podía. Me dijo, todos los pacientes que salieron ahí llevan mucho tiempo sintiendo lo que tú estás sintiendo. Porque yo creí que yo era el único en el mundo, en el universo, que estaba sintiendo algo raro, que ese diablo que me iba a tragar a mí me iba a alzar el diablo, o esa maldición que me echaron mis padres sin querer, que yo era el único que tenía eso. Me dijo, no, es una enfermedad que se llama, es depresión, usted tiene una tristeza en el alma, que yo se la voy a curar, me dice él. Y no fue fácil, desde luego, empezaron unos tratamientos, yo no dormía. Él empezó a curarme la depresión, pero los trastornos de pánico me daban de pronto cada 2 o 3 noches, y máximo que ya me fui a vivir a Bogotá, y lo que yo hacía era gritar. Entonces yo qué hacía, me colocaba, mordía la almohada o una toalla, porque mis hijos estaban muy pequeñiticos, y qué tal que mis hijos escuchen esto, yo empezaba a gritar como un loco, yo mordía como si me estuvieran dando puñaladas. Entonces yo mordía la almohada y trataba de que ellos jamás se enteraran de lo que me estaba pasando. Entonces, ya entiendo lo que es la depresión, siento que lo que es el trastorno de pánico, y viene una parte muy dolorosa. Entonces ya vienen y el presidente de la compañía RCN, una persona que yo admiraba tanto, admiraba y quería, algún día le dice la organización Ardila Lule, los dueños de RCN, pues todas las empresas más grandes, le dicen, Jairo, en una fiesta, le dicen, Jairo, felicitaciones, te vas a descansar. Y llega un ejecutivo nuevo. Y a partir de esa noche ese señor va y se encierra en su casa y nunca volvió a salir. Don Jairo Tobón de la Rocha. Y yo lo amaba, porque era el presidente, pero se sentaba y gozaba escuchando mis historias. Y ese señor, fueron sus grandes amigos, sus grandes amigas a tocarle la puerta, y el señor salió hasta que se murió. Después, una niña que yo admiraba mucho, y la admiro, y cada que la recuerdo me dan ganas de llorar, porque la admiraba por lo linda. A mí me han encantado las mujeres bellas, me han encantado, y lo digo abiertamente, pues, delante de mi esposa y lo que sea. Yo cuando admiro a una persona que veo que es linda, inteligente y todo, Lina Marulanda, que se había suicidado, Ay, yo dije, Lina, no puede claro. ser. Ella había venido una relación amorosa en donde no funcionó, tenía algunos problemas también con su empresa, venía y
engañó a su papá, a su ex y al médico, creo que estaban ahí, y tuvo tiempo de cerrar la pieza porque iban a ir a una cita médica, tuvo tiempo de entrar a la habitación, la cerró, se montó en la taza del sanitario y se lanzó por la ventana. A mí me dejó eso mucho trauma. Entonces después yo hice parte también de La Luciérnaga, tal vez el programa más importante. Yo fui no de los creadores, del grupo fundador de La Luciérnaga, entonces conocí mucho a Juan Harvey Caicedo, la voz que identificaba a Caracol, la voz más linda que ha dado este país. Cuando llegó un recorte de personal, Caracol se lo vendieron a los españoles, él a los 8 o 15 días se quitó también la vida. Entonces después se suicida un muchacho paisa que empezó con la Gurizati, la periodista de RCN, que yo también hice parte del primer programa de la noche, que no, por muchas circunstancias no pude seguir ahí. Entonces conocí a Juan David Arango, si no estoy mal, Juan David Arango. Juan David Arango fue compañero mío. Un muchacho joven, lleno de vida, carisma impresionante, una persona bella, inteligente, y cómo programó para quitarse la vida. Entonces yo dije, pero un momentico, entonces... Y sabe que, Cris, y son personas que uno ve y uno diría, pero nunca me habría imaginado que estaba pasando por esta situación difícil, y con Juan David Arango lo vivimos. Te me adelantas, y entonces yo, por ejemplo, pues dije, pues sí, la solución más fácil es quitarme la vida. Yo aquí estoy encerrado, no quiero que nadie me vea, pues eso, como que eso va a sentir. Lo mismo dirían, y Jesús Santo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues que la gente no va a entender, y es la parte que yo quiero que la gente me entienda. Tú has dicho que la gente que padece depresión es la que menos entienden, la menos comprendida tal vez. Sí, entonces la gente dice, pero ¿por qué usted va? La mayoría, lo que yo puedo concluir es lo siguiente. ¿Por qué tanto se ven los artistas? Porque los artistas somos mucho más sentimentales, tenemos como mucho más sentido. Sufrimos más y somos más sensibles, somos mucho más sensibles. Y cada persona que se fue suicidando era como una parte de mí que se estaba yendo, porque dices, es como un equipo, al equipo al que yo pertenezco, ellos son como mi equipo, ¿sí? Hacen parte de ese colegaje. Entonces se fueron suicidando un montón de gente, vi cómo se fue muriendo Pacheco lentamente, fue una depresión que lo fue cogiendo lentamente, porque siendo el rey del entretenimiento de la televisión, se fue quedando en sus programas, y entonces yo hablaba con el conductor, que era Pedro, le dije, Pedrito, ¿cómo va el maestro? Don Fernando se nos está muriendo muy lentamente. No estuvo hospitalizado ni nada, no de pie, pero estaba ahí. Me dolió mucho y lloré demasiado la muerte de Otamario Valencia, porque también le dio muy duro la salida de la televisión. Otamario. Y no soportó. Sí. No soportó la salida de la televisión y entonces... e inclusive lloré mucho la muerte de Michael Jackson. Pues sin entender mucho su música ni nada, sino que dije, un tipo a los 50 años... quería hacer su relanzamiento mundial, pero tenía muchas noches sin dormir por su ansiedad y su depresión. Entonces, él autorizó a su médico y psiquiatra que le inyectara barbitúrico o algo para poder dormir, porque no se dormir, y no aguantó y le dio. Y entonces yo a ese Michael Jackson me puse como dentro y dije, qué dolor, el tipo de tal vez el nombre más famoso a nivel mundial, sí. el tipo con ese talento, todo lo que había ahí, y mira, como una amargura y la falta de sueño de un momento a otro acabó con su vida. Robert Williams, también el de Patch Adams, claro. Era de pronto el que más me entretenía a mí, y yo saber que él tenía exactamente, no lo puedo decir para no dar un dato equivocado, cómo se llamaba su trastorno, pero aparte de que tenía un dolor en el alma, físicamente él sentía un dolor impresionante que le martillaba la cabeza. Él sentía unos dolores impresionantes, pero fue tan capaz y tan lindo que un domingo por la tarde, con su nueva esposa, con bebecito, él ya después de haberse ganado todos los premios que tenía, se llama el Globo de Oro en Estados Unidos. Bueno, tenía todos los títulos que podía tener un artista. Todo el reconocimiento. Todo el recorrido, todo el recorrido. Y ese domingo fue capaz de abrazar a su esposa, a su niña. Se comportó como nunca, o sea, él nunca mostró su dolor, nada, una amargura, sino que se mostró como un hombre feliz. Y ese domingo, que es un domingo por la tarde, que más recurre la gente a eso, sí. Se encerró y se quitó la vida. Y para mí fue Cris, ¿y qué opinas? ¿Crees que ya es diferente? ¿Ya podemos hablar más del asunto? ¿Ya podemos acudir a más ayuda? Hemos avanzado un poquitico, porque lastimosamente, para la gran mayoría de la sociedad sigue siendo un tabú la enfermedad mental.
La enfermedad mental, entonces la gente corre inmediatamente si le diagnostican cualquier cosa. Una hemorroides, un problema de sangre, una alergia a la muela, la gente mismo se prepara. Güey, que anoche me agarró una tos y no podía dormir. Del médico, mijo. Que anoche que yo sentí que me estaba hinchando un pie. La gente vuela. Pero alguien dice, papá, mamá, no quiero ir a estudiar, yo siento como una amargura, eso es pereza, entonces no, y entonces obligan al pelado, es que tiene que ir. Hay un Jorge caso, Calle, Cris, hay una frase del psiquiatra que dice, la peor frase para una persona que sufre depresión es, pon de tu parte. A mí no me decían pon de tu parte, a mí me decían, ¿qué hubo pues? Entonces, ¿qué pasó? Esa va a ser la vida suya, levántese, no sea perezoso. Entonces, hay que entender a la otra persona que no sabía qué era eso. Entonces, vamos a hacer muy importante lo que voy a decir. Ya sabemos que la gente está suicidando. Ya sabemos que la gente ahorita pues no le tira el Palacio Nacional, sino que se le está lanzando al metro. La gente se está ahorcando y me preocupa mucho en la juventud, porque ya he conocido muchísimos casos, y ya porque por mi condición la gente me llama y me cuenta de niños en mi pueblo, un niño le dice a la mamá, recién muerto su papá, le dice a la mamá, la semana entrante tenemos que llevar un lazo para educación física. En un pueblo normal, la mamá pues le compra su lazo y al otro día el pelado amanece colgado. Y me dolió muchísimo porque un niño de 14 años. No. Recientemente, un muchacho casi que de la familia, porque es hijo de un amigo, fue a estudiar a Australia y un 31 de diciembre hace 2 años también se ahorcó. Y entonces me llega toda esa información y yo digo como, ¿yo por qué no estuve en ese momento ahí? ¿Yo por qué no estuve ahí? Para él le he dicho, venga que yo tengo amor para darte, claro, o yo puedo ayudar. Entonces para mí se ha hecho muy, muy duro eso. No es normal. Si su hijo sale y de un momento a otro dice, no quiero ir a estudiar, no quiero trabajar, oiga, esta frase que mucho la hemos dicho, no le encuentro sentido a la vida. ¿Cómo así, mijo, que no le encuentra sentido a la vida? ¿Qué le ha faltado? Mire que hemos hecho todo por usted. Un momentico, ese muchacho tiene un cáncer en el alma, le está empezando una enfermedad que no la vemos, y lo más triste es que esa personita, ese Sebas o Sebastiano, como quiera, va a urgencias a una clínica y hay un montón de gente, hay alguien que se aporrió un codo o se cayó de una moto o de pronto, no sé, se cayó en cualquier parte y está botando sangre y esa persona, urgencias, o esa persona que está botando, sí, esa persona que tiene un raspón en la rodilla o en la espalda, remítanlo porque de pronto se contagia o alguna cosa, y el otro que está sentado calladito ahí, rozagante, tranquilo, nadie lo llama, nadie lo llama. Total. Entonces, lastimosamente, yo aprendí, porque si llegó un momento en que dije, ya no aguanto más, llevo 3 noches sin dormir, no me han entregado el medicamento, y entonces me dice la enfermera, ¿usted qué siente? Le dije, ¿qué siento? Que me estoy muriendo. Y yo, pero no aguanto, ¿qué siente? Le dije, no, pues que, entonces como lo ven a uno tal cuando me ve aquí, y usted, ¿pero qué quiere? Agüita, le dije, no, ¿qué quiero? Me quiero morir, yo me voy a suicidar. Inmediatamente, lastimosamente, le estoy hablando, este mensaje para los médicos, en general, para los médicos del mundo, porque es que tienen que entender que cuando el paciente es depresivo, su herida y su enfermedad que lo está matando es totalmente invisible, pero lo está matando y le quedan poquitos segundos de vida. Hoy por hoy, yo voy a una consulta y siempre le pregunto al médico, le digo, doctor, ¿cuánta gente ha venido con problemas? Me dijo, casi todos, porque de ahí se derivan todas las enfermedades. Cuando la mente está muy bien, lo demás está bien. Y mucha gente, o sea, que esa enfermedad la ha llevado a desarrollar algún cáncer, una pancreatitis. El cuerpo habla, el cuerpo habla y revienta de esa persona. Entonces yo hablo mucho con los médicos y no digo, salvemos el mundo, digo, no, tengan compasión y entiendan a ese paciente. Cris, pero ahora, ¿cuál es tu mensaje de esperanza? Porque lo has logrado, lo has manejado, vas sobrellevando esa condición. ¿Cuál es el mensaje de esperanza Andreita, para las personas que están ahí? Yo quiero ser claro y no me quiero creer que con esta enfermedad me volví un especialista. Lo que sí les digo, porque es muy fácil decir, hagan esto o recomiendo esto. No, por favor, padres de familia, escuchen a sus hijos, siéntense. Si no quieren lamentar, al otro día que el niño se suicidó. No estoy queriendo generar pánico. Estoy hablando de la realidad de lo que se vive. Si el niño dice, no, es que no quiero volver a estudiar, no quiero volver a jugar fútbol, ya no quiero el perrito, quiero regalar el gato, es que no quiero que me hablen, no los amo, los odio, párenle bolas
Y vuelvo y le digo, no lo van a llevar donde el ortopedista, no lo van a llevar donde... Es que la gente, ¿por qué sí corre donde el ortopedista? ¿Por qué no corre donde el cardiólogo? Vayan donde el psiquiatra. Si no quieren tomar mucho medicamento, hablen con el psiquiatra. Díganle, por favor, ese medicamento que sea muy, muy lento y se desmonta también lentamente, lentamente, pero toca ir donde el profesional de la salud. Hoy por hoy, ningún científico en el mundo, la medicina y la ciencia, nadie se ha atrevido a abrir el cerebro para buscar. No, hasta el momento no se ha encontrado la cura para la depresión, pero sí un tratamiento y hay que ir donde el psiquiatra. Entonces, primero, hay que escuchar. Segundo, mucho amor. Esa persona no necesita compasión ni lástima. No necesita ese, entonces no va a trabajar hoy, entonces se va a quedar ahí. Ojo con eso. Ni tampoco, ay, qué pesar, y pobrecito. No necesita lástima. Esa persona necesita mucha comprensión. Necesita un amor inmenso. Necesita con quién conversar. Porque en el caso que me tocó a mí, yo le conversaba a mis amigos y se burlaban de mí. Me decían, ¿a qué horas le va el ataque? ¿A qué hora nos va a mostrar el punto azul? A ver dónde, así la alumbra la calva. ¿A qué? Y yo estando hospitalizado en la clínica cardiovascular, donde me están haciendo miles de exámenes, porque yo les decía que me estoy muriendo, entonces los médicos decían, este caso es muy importante, volvamos, que yo decía, yo siento que me estoy infartando. Y escuchando el programa de radio donde yo estaba, mis compañeros me hacían versos y burlas en donde me decían de que iban, que día era el velorio, o sea, yo necesitando que me alentaran. Claro. Y yo hoy por hoy, cuando eso me ofendía, hoy por hoy lo entiendo, era en la ignorancia total. Y muchos de ellos, con familiares o alguno de ellos, llegaron a tener el mismo, pero yo estando en una clínica y los comentarios de ellos nunca decían, bueno, Crisanto, ojalá eso no es nada salir, y decían, en su forma de hacer humor, querían hacer humor, me decían que dónde quería que me enterraran, que sabían que yo sufría de claustrofobia, que me iban a enterrar con la cabeza por fuera, que, bueno, entonces armaban sus chistes. Qué crueles. Hoy me tengo que reír, pero se burlaban de mí. Yo oí a esa persona que me dicen que yo puedo aportar a él, yo le digo a la señora, tráigalo. Yo no estudié medicina, ni soy el más leído, ni mucho menos, pero el amor que yo entrego y ese abrazo que yo lo doy desde el alma. Y la gente me dice, ya me siento mejor. Qué belleza. Mire, usted insistió mucho y fue muy bonito en que les contemos las hormonas sí, necesarias para mantener un buen estado de ánimo. Serotonina, que se activa haciendo deporte, pasando tiempo con la naturaleza. Entonces, la serotonina. ¿Qué nos produce serotonina? ¿No es cierto? Entonces, el deporte es fundamental. Con esto les voy a contar todo. Había un muchacho, y lo vi en el programa Los Informantes de Caracol, un muchacho que es totalmente decidido porque vio que no pudo con su depresión. Tenía a su esposa, recién casado, tenía un hijito muy lindo, y él trató y dijo, oye, soy capaz, intentó, un día dijo, no fui capaz. ¿Y qué hizo él? Se amarró un morral, se puso unos tenis, una pantaloneta, y dijo, me voy a morir, me quiero morir de un infarto, que es el sueño de mucha gente, quiero morirme de un infarto. Y él empezó y se fue, cogió la montaña, se fue a trotar, y descansó, y se quedó profundo, de tanto trotar se quedó profundo, despertó, y volvió y arrancó, y se dio cuenta que su felicidad estaba en hacer deporte. Es un atleta famosísimo, y su depresión desapareció. Ahí está. O sea, la cura más grande la tenemos nosotros mismos, pero nos tenemos que ayudar. Entonces, ahí está, hablamos del deporte, ¿sí? El deporte. Mire, Cris, esta oxitocina que se activa, por ejemplo, con el contacto físico, con los abrazos. La oxitocina, esa la necesitamos, pero primordial. ¿Con qué se? Con los abrazos. Sí. Abrace mucho, abrácense mucho. Exactamente. Entonces, en vez de decirle al muchacho, es que usted puede, levántese ahí, ¿por qué no contesta? Ponga de su parte, vea que su hermanita sí pudo. No le digan eso, no. Vaya y abrácelo. ¿A dónde quiere ir? ¿Sabe qué va a contestar la mayoría? No quiero a ninguna parte, quédese con él. Hay que acompañar a esa personita. Y vuelvo y le digo de corazón, aunque parezca que yo estoy sembrando pánico, vuelvo y les digo, no se arrepientan de hacer eso con su niño, con su hijo, porque es que da más fuerte entre los jóvenes. Entre los jóvenes tenemos el caso de personas, la gente dice, entonces que tampoco les sirva, que porque es que una persona muy conocida lo hizo, lo va a hacer. Nuestro amigo Pirri, que es un tipo tan echado para adelante en su trabajo, que le tocó cubrir informes muy
muy dramáticos, quedó algún día con sus trastornos Claro. y casi no se cura. Nuestro Suso, que es un comediante, estuvo a esto, ya estuvo montado en la baranda de un piso 16, entró una llamada de la abuelita o de una tía y se le olvidó que se iba a suicidar, pues estuvo a punto. Sí. Y entonces, mucha gente ha estado a punto de suicidarse. Entonces, Cris, son aquí un montón de también- sentimientos que tenemos. ¿Cuál sigue ahí? La dopamina, La que dopamina, el es lo sueño. que usted decía ahorita, el sueño. ¿Por qué se enloquece la mayoría de la gente? La gente llega a enloquecer por un duelo muy grande que tiene, pero también si no hay sueño, nos desquiciamos. Nos desquiciamos. Cualquier científico o consulte en cualquier parte la importancia del sueño. Todos los órganos del cuerpo, todos los órganos vitales empiezan a trabajar tipo 9, 10 de la noche precisamente. Por eso se dice no comer tanto de noche, se recomienda ojalá no tomen bebidas oscuras por la noche, ni tampoco llenarse mucho, porque el organismo empieza a trabajar. Él muy inteligentemente, todos ellos empiezan a hacer su trabajo mientras nosotros descansamos. Dormir, yo me acuesto muy tarde, pero recomiendo, ojalá se duerman tipo 10 de la noche y duerman sus 8 horas. ¿Qué O diría? las 8 horas, porque es que hay personajes que duermen 2, 3 horas y dicen que es muy valiente, pero terminan rayados con el tiempo. ¿Qué diría Pategurre de dormir bien? Ah, yo sí duermo poco una paturrita, una culivadita. Además, yo sí duermo por encima de ella. ¿Qué te- Dormir es más bueno que otro más bueno. Dormir es más bueno que otro más bueno, ay María. Es que no hay pategurre, que va a buscar trabajo por allá a Barrio Antioquia. Que yo, bueno, va, yo vengo a trabajar pues, con la condición de que los lunes, pues, está descartado que yo no trabajo, los martes me preparo, los miércoles me arreglo un uniforme, los jueves de por sí, pues, me tomo unos traguitos, entonces no trabajo el viernes, y el sábado vengo a cobrar. Dios mío mismo, estoy en lo profundo de los infiernos, Dios mío mismo. Huele a azufre, Dios mío mismo. Y me aparecí en forma de pájaro. De pájaro, pues, y poposía a Nicolás, y de repente decido, pues, no estoy loco, yo no estoy loco, pues, Dios mío mismo. ¿Y qué diría Samper? Loco, yo no estoy loco. ¿Qué es lo que dice Samper? ¿Qué dirá? Ah, no, yo estoy no loco. Miti, medio loco y medio... Qué pecado. Hijito, por Dios, ¿cuál loco? Loco el que está gobernando, yo les dije, se les advirtió. ¿Y será que ese personaje que trova y no trova nos hace una trovita ya para despedirnos? Que hacer esas trovas descompuestas es más difícil. Claro, es que hacer las trovas que rimen, las de cualquiera nos estamos tomando. Pero las que no... Las que no riman. Sí. Yo sentía que estaba loco. Entonces de nuevo me estaba loco. Y Willy conté a mi mami. Como no me paraba ahora, entonces me fui para Miami. ¡Esa salió! No, está al contrario. Yo creí que estaba loco. Y entonces me fui para Miami. Y era para buscar un psiquiatra que me curara a mí. Así, por ahí sí, algo así. Pucha, nos quedamos más difíciles. Eran muy buenos esos Claro, personajes, eran muy Cris. lindos, personajes muy Gracias de todo corazón por compartir desde lo más profundo de tu alma y sobre todo por ese interés que tienes en ayudar. Cuando te invitamos a este espacio dijiste de una, y la mayor cantidad de difusión que podamos hacer de este asunto, bienvenida. Gracias. Andreita, Un muchas homenaje gracias. también a tu historia, a lo que has sido, a lo que has contribuido. Yo no voy a, qué pena, yo no voy a pretender con la historia que voy a contar que tengan que comprar el libro. Si quiere que le sacan una fotocopia o lo que quiera, pero yo empecé a escribir el libro de mi vida hace muchos años. Y como yo nunca he creído en mí, yo empecé a leer y digo, esta historia tan tonta, sí le pararán bolas. Y volví y paré con él. Por ahí en el Zarzo de una casa en Buenos Aires, ya los ratones me dejaron la mitad y volví a empezar. Se murió mi mamá y volví a parar de no, mi mamá me ayudó un poco de historias. Y entonces después de la pandemia lo tenía listo y me pongo a leerlo, a releerlo y estoy cometiendo un error. Yo no estoy escribiendo un libro perfecto ni para que digan que yo no soy escritor. Regálaselo al mundo así tal como está. Yo cuando llego a las universidades nacionales, a la Antioquia, o universidades del mundo donde he ido a dictar charlas de caricatura política, yo llego y digo, bueno, yo tengo 3 títulos de productor de cine, yo estudié en Los Ángeles, estudié psicología en tal y tal universidad, me invento 7 títulos, 7 títulos. Cuando termino la conferencia y la gente se pone de pie y aplaude porque emocionado, digo, realmente mi nombre es Cristian Alonso Vargas, carpintero del municipio del Santuario de Antioquia. Ese es mi título, ebanista o carpintero, no más. Tengo mi bachillerato, lo demás me lo ha dado Dios.
pero entonces escribí un libro muy bonito y yo sé que con el libro se van a reír mucho y con la ambición y la ansiedad de conocer a Roberto Gómez, a Chespirito, que era mi sueño, de los más grandes, conocer a ese personaje que lo vi tan parecido a mi papá. Ese día que lo conocí le puse un sombrerito y yo vi como me asusté y dije, este señor es mi papá. Tuve la oportunidad de hablar con él, con Chespirito, que era uno de los grandes sueños, lo abracé, digo que lloramos juntos un rato. Le conté 4 o 5 historias porque me tocó improvisar sobre la obra que había acabado de presentar, entonces me subieron al escenario a la brava, pero por cosas del destino, yo no estaba invitado a eso, eran otros artistas, como no llegaron me subieron al escenario, y entonces yo le improvisé varios versos y él quedó, pero ¿cómo lo haces? ¿Pero qué pasó? ¿Pero cómo lo haces? Estás loco, muchacho. ¿Cómo preparaste eso? dije, no maestro, que yo también improviso, pero ¿cómo así? Entonces fue muy bonito, entonces nos fuimos al camerino y hablamos 3 o 4 cosas y le dije, maestro, ¿qué se necesita para ser universal? Eso lo tenía yo, esa pregunta la tenía aquí. Y Dios mío, uno busca cómo hace. El humor es tan difícil. Y fue lo más inteligente. Le dije, maestro, ¿qué se necesita para ser universal? Mío, sé tú mismo. Y desde ahí empecé a contar que la historia de cada uno es un mundo, es un universo y es única. Por eso nos dicen, tú eres único e irrepetible. Entonces dije, ese es mi libro. Si no está muy bien escrito, estoy contando la verdad, no más que la verdad, de dónde vengo, cómo provengo, que yo soy otro Crisanto Alonso, porque el otro se murió y nací yo y una familia de 22 hermanos, que nací a la luz de una vela, que quiénes fueron mis hermanos, qué hago, cómo llegué a la radio, cómo hablo de los pilotos, hablo de cada mis hermanos, hablo de mis historias, de mis tristezas. Entonces digo, ese es el libro. Ya dijo, ¿dónde está la esencia del libro? Después de que me dijo Chespirito, sé tú mismo. Dije, no le voy a cambiar nada más. Claro. Dije, me pongo a cambiarle todos los días y entonces mucha parte, cuando llega esa parte, yo cuento mis historias de cómo soy yo, pero cuando llego a la parte de la depresión y mi enfermedad y mi problema mental, empiezo a escribir con amor, agradecer mucho, cuento mi historia, cuento mi vivencia y cuento que, en resumidas cuentas, si realmente hay amor con una persona, el medicamento más grande está alrededor de sus seres queridos. Pues Cris, gracias porque esto que nos has dado acá y nos has dedicado es amor. Y seguramente este mensaje le va a llegar a muchas personas, como le han llegado tus chistes, tus parodias. Yo que he sentido que he salvado muchas vidas, que no las voy a salvar todas, ni soy un milagroso, ni mucho menos, sino que lo hago desde amor a las personas que de pronto que sientan esa necesidad de consultarme algo. Voy al teléfono. Claro. No me llamen, que no me llamen, escríbanme. Escríbanme con todo el amor del mundo. El teléfono es 320, es un número complicadísimo, no es fácil. 320-632-6173. Me escriben que vieron la entrevista y que quieren, que qué forma les puedo ayudar, y yo con todo el cariño me pongo, yo mismo ya hago la llamadita. Llamémosla así, la llamadita del amor, y yo le por lo menos una caricia para el alma. ¿Cómo es? 320-632-6173. Ahí y a está. todos esos presidentes, voy a hablar de todos los últimos presidentes. No digo que el de Belisario, porque Belisario, cuando yo estaba muy aliviado, Belisario, Turbay, Virilio Barco, no. Desde Samper a Pastrana, a Duque, a Gaviria, a Uribe, a Santos, al presidente Petro no distingo, pero a todos los mandatarios, a todos les he dicho, necesitamos urgente, pero más urgente que cualquier cosa, más que el agua, más que los proyectos que están aprobando, necesitamos una clínica, llame la clínica del alma. No que diga que el manicomio, ni mosocomio, ni la clínica mental, no. Necesitamos una clínica en donde nos reciban con un abrazo, con amor, donde encontremos a un deportista que quiera donar una hora, a un artista, a un cantante, a uno que sepa de natación, que sepan de billar, que sepan, pues necesitamos una clínica donde nos den amor. Y yo me voy a ir con ese sueño, de algún día crear la clínica del alma, que la hagamos en Medellín, que sea una réplica para todo el mundo. Eso está muy bonito, Cris, me encanta, sí. todos los que podamos aportar. Que no suene a loco. Todos vamos a aportar. Yo no estoy loco. Cristina. Cristina. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta conversación desde el alma realmente. Gracias por estar con nosotros descubriendo la risa que sana, y gracias por estar aquí también siempre en Tu Salud Guía. Cris, te queremos mucho.
Gracias. Gracias por la invitación. Chao.